¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Bueno, hoy llegamos con un vídeo bastante solicitado y creo que bastante importante sobre hámsters. A la edad que tiene ya mi hámster Gouda, que es un hámster ruso que tiene aproximadamente 2 años y medio, pues es coherente hacer ya este vídeo porque es un hámster mayor. Me he esperado a que sea mayor o digamos que empiecen a salir los primeros síntomas de la vejez para poder poneros fotos de ejemplo de cómo se pueden apreciar pues eso, los síntomas de la vejez. Entonces, antes que nada tenemos que hablar un poquito de la vida de los hámsters. Es decir, ¿cuánto vive un hámster? La esperanza de vida de un hámster suele ser entre 2-3 años. Hay algunos que viven hasta 4, normalmente los que son de raza ruso suelen vivir a veces más, pero vamos, lo normal es que a partir del año y medio se empiezan a notar los signos ya de vejez y a los 2-3 años pues aparezcan un día en la jaula que ya han fallecido. Entonces, siempre digo que a pesar de que son animales que tienen una esperanza de vida corta, no es excusa para que no tengan una vida digna y lo mejor posible, porque tú, por ejemplo, que te queda menos vida por delante que un bebé, no mereces peor vida que el bebé. O por ejemplo las tortugas, que hay algunas que pueden vivir cientos y cientos de años, no se merecen una calidad de vida mejor que las personas, por ejemplo, que no viven normalmente más de 90 o 100 años. Entonces, esto es como todo. Hay perros que viven 20 años, pero no normal. Lo normal es que entre 10 y 15 años pues ya fallezca. Entonces los hámsters sucede lo mismo. Entre 2-3 años suele ser la edad a la que ya suelen fallecer. Los síntomas que os voy a contar yo no son causantes de la muerte, pero es cierto que podemos averiguar un poquito la edad que puede tener nuestro hámster. En mi caso es muy difícil saber la edad exacta de mi hámster porque lo adopté sin que supieran ya la edad que tenía. Entonces, más o menos calculando el tiempo que lo tengo yo, el tiempo que lo tenía la protectora que lo salvaron y bueno, pues los signos de vejez que empiezan a salirle, pues ya yo calculo que tendrá 2 años y medio, cerca de 3. ¿Cómo sabemos o qué son los signos de la vejez? En el caso de Gouda, por suerte, todavía no están saliendo cosas, importantes o muy graves, pero bueno, algo que yo, por ejemplo, he visto en varios hámsters son las cataratas. Las cataratas es la pérdida de visión. Se les queda como la pupila, que nuestra pupila es negra, se les queda blanca. Y bueno, pues pierden completamente la visión al cabo de un tiempo, cuando se desarrolla la enfermedad. Esto sucede igual que las personas también cuando pasa un tiempo, pues pueden tener cataratas y pueden perder la visión si no se operan antes. Operar a un hámster siempre os digo que yo por lo menos me lo plantearía bastante, porque a veces simplemente por ser un animal tan pequeñito y que tiene las pulsaciones tan aceleradas puede resultar difícil de operar. Porque ya os digo, simplemente con el susto y el estrés de estar en una clínica operándose, se puede morir de un infarto, porque estos animales son propensos a que les den los infartos cardíacos. Entonces yo prefiero no operarlo. ¿Qué podemos hacer para ayudarle un poquito la vida y la existencia a nuestro hámster? En este caso Gouda tiene una catarata, solo tiene una. La hámster que tuve anteriormente, creo que fue Atenea, tenía una catarata en cada ojo. Pero bueno, lo que siempre recomiendan los veterinarios es simplemente que no cambiemos las cosas de lugar. Es decir, que cuando vayamos limpiando la jaula, que se quede siempre todo en el mismo sitio. Yo normalmente cuando limpio la jaula lo suelo mover todo de sitio para que parezca una jaula diferente y se ponga a explorar e investigar los juguetes nuevos. Pero recomiendan que esté todo en el mismo sitio, porque ellos, a pesar de que se guían por el olfato y que la visión suele ser bastante, la visión de hecho es lo peor que tienen, no ven más allá de, imaginaros, a lo mejor 20 o 30 centímetros, todo lo que ven a partir de ahí es todo borroso. O sea que realmente con la visión no se guía. Pero claro, si se lo ponemos más complicado, escondiéndole cada vez en un sitio la comida, pues, y más estando mayor, que ya no está tan ágil, pues podemos provocar que empiece a adelgazar.
Adelgazar, perder peso es otro de los síntomas de la vejez. Es cierto que, por ejemplo, Gouda, sabéis que ha sido un hámster bastante gordito, ha sido con sobrepeso. El sobrepeso no es bueno en ninguno de los animales ni de las personas. En los hámsters puede provocar diabetes y eso no es bueno porque la diabetes puede provocarle luego, puede ayudar a que tenga infartos cardíacos, supongo. Y claro, pues no es bueno que esté tan gordito. Entonces él lo puse a dieta, que tenéis el vídeo en el canal de la dieta de Gouda. Y llevo ya varios meses que ha perdido bastante peso y eso es normal de la vejez, suelen perder bastante peso. A las personas mayores cuando están también ya, que están muy mayores, les pasa que si están postradas engordan, pero si están andando pues pierden peso simplemente por la masa muscular que pierden. Entonces pues Gouda ha perdido bastante peso y a pesar de que tiene un buen pienso pues le estoy poniendo un poquito más de comida porque controlo bastante las cantidades que come para que no engorde demasiado, pero consigo que coja un poquito de peso porque tiene que estar un poquito fuerte porque sigue siendo un hámster activo. Otro punto en el que os tenéis que fijar mucho es en el pelaje. El pelaje normalmente en los animales se nota mogollón, incluso en las personas. Y bueno, es verdad que los hámsters suelen cambiar el color del pelaje según la estación, que son los malos o es normal, sea hámster viejo o joven. Suelen cambiar el pelaje y la textura también, que eso también le pasa a los perros, por ejemplo. Entonces en invierno se suelen hacer bastante más blanquitos y con un pelo más fino y esponjoso, y en verano se les hace el pelo un poco más oscurito y como que tienen menos cantidad de pelito, ¿no? Pero es cierto que a Gouda se le empieza a ver ya algunas calvitas, eso es normal de la vejez, y luego el brillito del pelo lo ha perdido, tiene el pelo muy mate. Antes lo tenía que le daba luz y le brillaba y ahora pues no le brilla nada, lo tiene mate y eso, hay zonas en las que tiene calvicie. ¿Qué tipo de calvicie nos tenemos que alarmar? A ver, yo os estoy poniendo de zonas que empieza a carecer de pelo, pero si veis una zona pelada completamente, que se le ha caído todo el pelo, ahí sí que os tenéis que alarmar porque ahí posiblemente haya habido una herida o un mordisco, o si está con más hámster, que no debería porque se pueden matar, es posible que le haya hecho una herida a otro hámster. Si no está con ningún otro hámster y le veis que se ha quedado calvito, puede ser también por culpa de parásitos o ácaros o por mala alimentación, incluso estrés. Entonces en ese caso os recomiendo que vayáis al veterinario de exóticos, que son los especialistas en pequeños mamíferos, para que os ayude a averiguar qué le pasa a vuestro hámster. Otro dato que podemos tener en cuenta para ver si nuestro hámster es ya viejito es la actividad. Normalmente los hámster jóvenes están... Bueno, esto ya no quiero que os confundáis porque es la segunda personalidad, ¿vale? A ver, porque esto cuesta un poquito de entender. Los hámsters son animales nocturnos, es decir, ellos duermen durante el día y están activos durante la noche. Esto me lo habéis preguntado un montón de veces, que cómo podéis hacer para cambiarlo. A ver, eso no lo podéis cambiar, no es como nosotros que podemos elegir si puedo trabajar de día o de noche, hacer turno de día o de noche, puedo elegir, ¿vale? Los hámsters, su reloj biológico es que durante el día están durmiendo, entonces eso no lo podéis cambiar. ¿En qué se nota que son ya viejitos? En que están menos activos, es decir, que durante el día se despiertan menos veces, o sea que duermen más horas. Eso también se nota, por ejemplo, en los perritos mayores, o las personas mayores se suelen dormir más que las personas jóvenes. A lo mejor utiliza menos la ruta de correr, o come menos cantidad de comida, bebe a lo mejor menos agua. Es verdad que todo eso se puede reducir. Gouda, por ejemplo, es un hámster que bebe bastante agua, o sea, es muy pesado, porque la botella nueva que le compré hace un montón de ruido y me entero mucho de cuando bebe agua, entonces sé que bebe bastante cantidad. De comida también se lo suelo controlar, pero es verdad que desde que le pongo un poquito más está comiendo mejor, pero durante el resto del tiempo ya digo que está durmiendo. Suele correr, sobre todo por la noche, a lo mejor durante 10 minutos, o sea, en total corre, para, a lo mejor está 10 minutos corriendo en total, pero vamos, que no es la misma actividad que tiene antes. Yo también es cierto que no suelo sacar a Gouda de la jaula para que camine por fuera, porque es una jaula bastante grande y no le gusta que le saquen de la jaula, se cabrea mucho, la verdad. Le gusta vivir en su jaula tranquilamente sin que lo moleste y lo estresen, y eso es súper importante para un hámster que ya está viejito, que tenga una vida tranquila, que no lo estresen, que no lo agobien.
muchísimo cuidado con las corrientes de aire, los cambios de temperatura. Yo ahora, porque ya empieza a hacer más calor, pero yo le tenía en la mitad de la jaula una mantita por donde a lo mejor le podía correr algo de aire. Nada de sol directo, sino que entre luz, pero nada de sol directo porque a lo mejor puede hacer efecto invernadero en la jaula y se puede ahogar de calor. Nada de balcones, ni mucho menos, nada de frío, y a la hora de llamarlo, despertarlo, es mejor no despertarlo. Yo, por ejemplo, ahora él duerme en el heno, entonces yo poquito a poco voy haciendo como ruidito en el heno y él ya lo oigo que se empieza a despertar y así que le abro y le veo, pero no empieza ¡ah! Porque, hombre, yo también me asustaría y no soy tan mayor, entonces hay que tener mucho cuidado. Esto ya en realidad es para hámster viejos o jóvenes, da igual, hay que ser un poco cuidadosos porque los hámsters son animales bastante ariscos, se suelen asustar y enfadar con facilidad, entonces cuidado. Por cierto, que se me había olvidado, la vitamina C es súper importante para un hámster ya viejito. El pimiento verde suele ser la verdura que más vitamina C tiene, entonces es bueno que le deis pimiento verde crudo, sin más. Un trocito, se lo dais y eso a diario. A lo mejor eso, si le dais un trocito así todos los días, es mucho mejor. Porque la vitamina C ayuda a crear anticuerpos y los anticuerpos ayudan a que no se nos constipe ni se nos ponga malito el hámster. Y no olvidéis tampoco de cuidar la alimentación. Voy a subir próximamente un vídeo sobre la alimentación más extenso porque tenéis varios en el canal, ¿vale? Pero quiero subir uno hablando ya de porcentajes y cantidades y números, porque ya tengo datos reales del curso que hice de pequeños mamíferos, y aquí tengo en plan de cuánto tienen que comer de proteína, de fibra y tal, más o menos, y con eso quiero ayudaros a que busquéis un pienso correcto. Yo he encontrado uno que está dentro de los valores que pone en la información que tengo, y a Gouda le encanta, y además, bueno, ya os hablaré de eso, no me voy a enrollar ahora, que esto es de la vejez. Espero que no se me haya escapado nada. De todas formas, siempre este tipo de vídeos, si descubro datos nuevos, los suelo actualizar a lo mejor al cabo de, al final de año o por ahí. Cuando sepa los datos nuevos lo volveré a actualizar, ¿vale? De todas formas, si sabéis cosillas que no haya comentado, dejármelo en la cajita de comentarios para que así, con todos esos consejos, podamos hacer una segunda parte de cómo averiguar la edad de nuestro hámster. De todas formas, tenéis en la cajita de información mis redes sociales, tenéis también el blog y las preguntas frecuentes sobre hámsters, y que no olvidéis de suscribiros para no perderos nuevos vídeos de hámster, de entretenimiento y mucho más. Recordad que tenéis la campanita de notificaciones, darle para que os avise cuando hay un nuevo vídeo, porque si no, vamos a subir el vídeo de alimentación y no os vais a enterar. Así que nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. Chao.